Acercándonos al cierre de la jornada, vamos a dar paso al panel Plan Nacional de Desarrollos, oportunidades para impulsar el sector minero energético. Invitamos al escenario, por favor, a Andrés Felipe Vitar, vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Miguel Uribe, senador de la República. Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional SATGI, Manuel Buitriago, presidente de Gran Tierra, y a Fernando Quijano, director del diario La República, quien actuará como moderador en este espacio. Bienvenidos todos. Adelante. Tengo aún 2 equipos de traducción simultánea que no han sido reclamados. Las 2 personas que aún lo tengan, les informo que ya están aquí a mano derecha sus documentos de identidad. Entonces, por favor, antes de irse hoy, reclamen sus equipos. Fernando, listo, todo tuyo este auditorio. Y por favor, pues en el monitor de enfrente ves el tiempo establecido para este segmento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En el peor horario de paneles, pero vamos a tratar de hacerlo concreto y divertido, en un tema que no es tan divertido, ¿no? Que es el Plan Nacional de Desarrollo. Nos decían ahora que debe estar radicado, senador, que debe estar radicado hoy a las 10 de la noche. Y obviamente no se sabe con qué sorpresas venga porque hay 2.500 proposiciones. Un poco como el Plan Nacional de Desarrollo, y esto es muy interesante traerlo a colación, porque es la hoja de ruta que tiene todos los gobiernos donde plasma las cosas para moverse en sus 4 años. De los planes de desarrollo en Colombia hay grandes logros, grandes frutos, cosas fehacientes que se pueden mostrar. Por ejemplo, el cultivo de flores es producto de un Plan Nacional de Desarrollo. La financiación de vivienda es producto de un plan de desarrollo. Bueno, lo de la economía naranja no salió bien, pero era una idea del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces uno dice, ¿cuál es el cuento del Plan Nacional de Desarrollo que hoy se radica y hasta el próximo 7 de mayo es el límite para estudiarlo y analizarlo? ¿Qué pasa con el Plan Nacional de Desarrollo? Que solamente hay 2 entidades que pueden ejecutar presupuesto, pues está el ministro de Hacienda que asigna, pero alguien se inventó que el director de planeación también lograra, digamos, hacer unas asignaciones presupuestales. Y a Planeación Nacional, que es una entidad que va para los 70 años, le empezaron a colgar una serie de decisiones que hace que el plan de desarrollo, además de que sea una hoja de ruta, se ha vuelto también algo muy rentable para los parlamentarios porque le cuelgan por Plan Nacional de Desarrollo cosas que no pueden sacar como proyecto de ley. Para algunos parlamentarios, por lo menos para algunos de la mesa. Y entonces arrancamos con eso y ese es el marco. El marco es que hablemos un poco del plan de… Esto es caliente, ¿por qué? Porque hoy radican el Plan Nacional de Desarrollo y con todo este cuento en un sector tan neurálgico como este, pues nos gustaría saber qué esperamos del Plan Nacional de Desarrollo. No sé si arrancamos por ahí, doctora Mónica, ¿qué esperamos del Plan Nacional de Desarrollo? 3 minuticos para hacer eficiente… Bueno, Fernando, mil gracias, buenas tardes a todo el auditorio, un gusto estar aquí, gracias a la Andy, a Jaime, a Bruce, muchas gracias. ¿Qué esperamos del Plan Nacional de Desarrollo? Pues yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser una hoja de ruta suficientemente robusta y en el caso de este sector, pues esperamos que contribuya a lo que hemos venido hablando durante todo el día de hoy y es la transición energética, que realmente es un tema que no es nuevo, o sea, el país tiene que avanzar y ha avanzado y avanzan todas las economías a nivel global en lo que significa hacer esa transición energética de una manera ordenada. Yo creo que es fundamental, entendiendo lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿cierto? Entendiendo también la situación actual del país y cómo garantizamos un respaldo. Hemos hablado en todos los paneles anteriores de un posible niño que se puede presentar. Entonces, ¿cómo hace uno una transición energética si viene un posible niño? ¿Eso qué significa? ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que garantizar para que haya el abastecimiento? ¿Y qué tenemos que garantizar? Porque
cuando uno ve el título de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, cuando dicen Colombia, potencia mundial de la vida, y el panel anterior hablaba muchísimo y colocan al agua como ese recurso fundamental sobre lo cual va a empezar a moverse todo el tema de transición energética, pues yo creo que es fundamental que entendamos que tiene que haber un ordenamiento al uso de los recursos, ¿sí? Y el agua está apareciendo como ese factor fundamental y creo que tenemos, alguien lo decía ahorita en el panel anterior, es un recurso finito, es un recurso escaso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender qué significa planear con un recurso escaso. ¿Qué significa planear si realmente se nos aproxima un niño en Q4? ¿Qué tiene que pasar en el caso de nuestra industria con el gas? ¿Cómo tengo que tener yo mis fuentes de gas para poder garantizar el respaldo para que Colombia no se apague? ¿Sí? ¿Qué tenemos que entender que tiene que pasar con los embalses de este país para que esto no se acabe? ¿Y qué tenemos que hacer también desde el punto de vista de lo que significa la función propia del gobierno para agilizar con comunidades tantos proyectos que son sustantivos, como es el proyecto de colectora que lo hemos venido hablando, de acuerdo, que nos aparecen ahora 12 comunidades adicionales con las que tenemos que entrar a negociar. Cuando íbamos en 5 aparecieron 12 adicionales para que realmente podamos avanzar en lo que significa el respaldo energético. Entonces uno sí espera que sea un documento suficientemente robusto, suficientemente ordenado y donde adicionalmente el Estado y el gobierno tenga un rol sustantivo en lo que significa actuar y colocar recursos para que se puedan movilizar ciertos desarrollos fundamentales del país. Doctor Manuel, Colombia, potencia mundial de la vida, ese es el rótulo y eso es lo que le dicen a usted. Oiga, vamos a hacer un plan de desarrollo que tiene ese rótulo. ¿Qué espera, qué entiende de este próximo Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, Fernando, gracias por la pregunta. Saludo a los panelistas y a la Andy por la invitación. ¿Qué esperamos nosotros como industria en el Plan Nacional de Desarrollo? Que los flujos que genera nuestra industria de manera continua ayuden a pagar esa transición energética ordenada, justa y de mediano plazo. Que ese Plan Nacional de Desarrollo llegue a donde llegamos la industria, a los territorios donde nadie más quiere ir, a esa otra Colombia, al Putumayo, donde nosotros como Gran Tierra estamos hace 16 años. Que ese Plan Nacional de Desarrollo continúe fortaleciendo los esfuerzos de construcción de paz que lleva el país mucho empujando hacia adelante y donde nosotros como industria participamos, porque estando en territorio buscamos esas alianzas multipartehabiente, gobierno, cooperación internacional, la industria nacional, la industria extranjera y sacamos adelante poco a poco esos territorios creando estabilidad, creando oportunidades no solamente a través de lo que hace nuestra industria, pero a través de emprendimiento y actividades paralelas. Que se continúen creando beneficios en territorio, dentro de la industria, y nosotros que somos pequeños dentro de la industria, como un ejemplo, llevamos en los últimos 5 años 26,000 empleos creados, 300,000 beneficiarios tocados por otros proyectos, que haya esa continuidad, que todos juntos podamos seguir creando empleo en territorio. Que se fortalezca la agroindustria y que la agroindustria se fortalezca en esas zonas postconflicto, porque juntos muchos tenemos iniciativas, en el caso nuestro en particular, cacao en el Putumayo, en el sur, que se fortalezca el cacao en el Putumayo, que se fortalezca cacao en el Valle del Magdalena Medio, y finalmente, para concluirte, que podamos nosotros seguir aportándole al país, generando esos flujos para lo que hace la industria, elevar a la gente de la pobreza. Esa es nuestra misión, ayudar al Estado a elevar y sacar a la gente de la pobreza, y lo hacemos generando energía. Senador, Colombia, potencia de vida, potencia mundial de vida. Pues vamos mal, querido Fernando, pero primero quiero saludar a Bruce, a Jaime, a usted, a todos los panelistas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y digo que vamos mal porque no es que se defienda mucho la vida por estos días en Colombia, desafortunadamente. Pero mire, yo quisiera comenzar diciendo que yo no espero mucho este plan de desarrollo. La verdad es que andamos es con los guantes tapando goles.
evitando que nos hagan el país más difícil, invertir más difícil, crecer más difícil. Yo estaba pensando ahora que oía a Mónica, decía, necesitamos que ojalá este plan sea robusto, pues lamento decepcionarte. Este plan es un plan mediocre, poco ambicioso y difícil de entender. Yo quiero comenzar diciéndoles que, por ejemplo, es cero práctico, digamos, tiene muy pocos indicadores. Si uno se va a los planes de desarrollo de Duque, de Santos, uno encuentra que tienen 650.000 indicadores, que es evidentemente necesario en política pública para tener una línea de base, para poder medir, controlar, mejorar. Aquí no existe. Esto es una carreta general donde las bases del plan, entre otras cosas, vale la pena advertir, hacen parte del plan de desarrollo. Es decir, por allá esas frasecitas que uno a veces no le para muchas bolas porque no lo ve en el articulado después, hacen parte del plan de acuerdo al artículo 2 y normalmente es así. Y entonces uno lo que ve es que es rápido a tapar esos goles. Lo segundo que tendría que decir es que es un plan de desarrollo que se le olvidó el sector privado. Yo quiero contarles que los planes de desarrollo de aquí para atrás contemplaban una financiación del plan de desarrollo entre el 30 y 40% con el sector privado. ¿Sabe usted cuánto es en este? Cero. 0%. Es decir, no cuentan para nada la iniciativa privada. Este es el primer plan de desarrollo que yo creo que podríamos tener en el radar, que no contempla un solo peso del sector privado. En los gobiernos anteriores, entre 280 y 360 billones era lo que se esperaba promover con, por ejemplo, alianzas público-privadas, inversiones. En todo este proceso, aquí no existe. Entonces yo me pregunto, ¿cómo están pretendiendo este gobierno crear una fuente para superar la pobreza? Ahora lo decías tú, es evidente que buena parte de la pobreza se supera gracias a lo que este sector representa, pero partamos de la base que de acuerdo a FEDesarrollo, la superación de la pobreza entre el 2013 y 2012, entre el 2013 y 2017 en 72% se debe al crecimiento económico, y este gobierno que dice superar la pobreza está asfixiando la principal fuente de superación de la pobreza. Entonces este plan de desarrollo, en resumen, va en contra del crecimiento económico, va en contra de las libertades y va en contra de la autonomía de las regiones. Temas que además en principio dicen deberían defender si lo que les interesa a las personas de menores recursos. Y además, frente a este sector, a mí me preocupa mucho más. Es el único sector, no sé si está así de claro aquí, es el único sector que realmente decrece todos los días. Es decir, lo del decrecimiento no era un chiste, era en serio. Todos los años, 23, 24, 25 y 26, de acuerdo al plan de desarrollo, va a decrecer este sector. Hace 6 meses, cuando estaba el gobierno anterior, en el marco fiscal de mediano plazo se establecía que se pronosticaba un crecimiento para el sector de hidrocarburos y minería del 6.5% para el 2023. Resulta que hoy está para menos 1.1 en el 23, menos 0.8 en el 24, menos 1.6 en el 25 y menos 1 en el 26. Yo me pregunto, ¿a qué le está apostando este gobierno? Es decir, es evidente que hay una posición deliberada del gobierno para destruir este sector. Entonces yo la verdad soy poco optimista frente al plan de desarrollo y creo que es un momento para activarse y en estos 45 días que nos quedan, movernos. Doctor Andrés Felipe. Mil gracias a la Andy por la invitación. Buenas tardes a los panelistas. Yo he estado acá desde la mañana oyendo las distintas discusiones y el auditorio lo que reclama del gobierno son mensajes claros. Entonces voy a intentar dar esos mensajes claros. ¿Qué no dice el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo no dice que se va a parar la explotación y exploración de hidrocarburos. El Plan Nacional de Desarrollo no dice que se van a terminar los contratos hoy suscritos. El Plan Nacional de Desarrollo no dice que vamos a importar el gas de Venezuela. El Plan Nacional de Desarrollo sí dice otras cosas frente al sector de hidrocarburos y se las voy a mencionar de la siguiente manera. En primer lugar, disminución de la dependencia en los hidrocarburos. Eso no es algo que estamos haciendo solamente acá en Colombia, eso lo están haciendo los demás países del mundo. Hace 4 meses más o menos, senador, ustedes aprobaron el plan bianual de regalías, el presupuesto bianual de regalías, histórico y además generado por el sector. 32 billones de pesos generados por minería e hidrocarburos. Pero hay una historia detrás de eso que no se cuenta. De los 32 billones de pesos, la mayoría de los municipios del país se van a ver beneficiados con esos recursos. Pero hay 20 municipios del país que van a ver disminuidas esas regalías.
Les cuento dos casos en específico, Puerto Nare y Puerto Triunfo. Menos del 50, van a ver reducida su presupuesto de inversión en más del 50%. Después de que se aprobó el plan, el presupuesto bienal de regalías, llegaron a la Agencia de Hidrocarburos a decirnos, por Dios, ¿qué hicieron? No tenemos plata para invertir. Entonces yo sí creo que este Plan Nacional de Desarrollo está enviando un mensaje muy importante para Colombia y es el siguiente. Si después de 30, 40 años de explotación y exploración de hidrocarburos en los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo no tenemos unas herramientas y un desarrollo productivo distinto al de hidrocarburos, porque los alcaldes están desesperados porque no tienen plata y la gente no tiene empleos, es que algo como Estado estamos haciendo mal. Por eso es tan importante ese mensaje que se está enviando desde el Plan Nacional de Desarrollo en el sentido de que Colombia tiene que reducir su dependencia en materia de hidrocarburos. 1. 2. Promover las energías limpias. ¿Cómo se promueven esas energías limpias? Por supuesto con los recursos que genera el sector de hidrocarburos. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos, senador, 880.000 millones de pesos para los próximos 4 años, de los cuales se van a invertir de alrededor 220.000 anuales para hacer los estudios que se requieren para determinar dónde hay potencial en el país en materia de geotermia, hidrógeno, y era lo que mencionaba Manuel hace un segundo, y es que los hidrocarburos tienen que financiar esa transición energética justa. Y en tercer lugar, protección del agua y el medio ambiente. Ahorita creo que va a hablar Felipe Bayón y nos va a hablar de la estrategia que tiene Ecopetrol de sostenibilidad. Y estuvimos la semana pasada en CERAWeek con la ministra Irene y vimos todo lo que está haciendo el mundo entero para bajar las emisiones en el sector de hidrocarburos. Y creemos que el sector de hidrocarburos seguirá siendo importante por lo menos por los próximos 15 o 20 años. El Plan Nacional de Desarrollo sí dice 3 cosas frente al tema de hidrocarburos. 1, hacer un inventario de los contratos que están hoy suscritos. Solamente un dato, el año pasado nosotros en la Agencia de Hidrocarburos recibimos más de 60 solicitudes de terminación de contratos suscritos. En el cuatrenio del presidente Duque se firmaron 60 nuevos contratos de hidrocarburos. Y nosotros en ese mismo año, en un solo año, recibimos 60 solicitudes de terminación de contratos en donde no hubo ni siquiera una actividad exploratoria. Entonces, algo como industria estamos haciendo mal. Si firmamos por un lado en 4 años 60 contratos, pero en un solo año estamos recibiendo solicitudes de terminación de múltiples contratos. Entonces, hay que mirar qué es lo que se va a hacer para garantizar que vamos a tener las licencias ambientales, que vamos a hacer la consulta previa y sobre todo una cosa muy importante, tener la licencia social, que las comunidades en el territorio entiendan cómo se hacen las actividades de hidrocarburos para poder ejecutar esos proyectos. Entonces, eso sí lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, que hay que promover esos contratos que están hoy suscritos, promoverlos y desde el gobierno garantizar que se van a llevar a buen puerto. Hay una cosa que cuando uno empieza a hablar del Plan Nacional de Desarrollo y particularmente cuando está, me llama la atención, senador, que le hace seguimiento al tema, y es que de Planeación Nacional y el del director de Planeación Nacional no se vuelve a hablar después del 7 de mayo, es decir, son unos cuasiministerios, porque pues participan los COMPES y todo, que desaparece. Pero cuando uno habla del Plan Nacional de Desarrollo siempre salta, por obvias razones, la palabra regalías. Y qué cosa más confusa cuando uno trata de meterse cómo funcionan las regalías, cómo se ejecutan, cómo son los proyectos, y eso es un galimatías. Tanto así que en estos días que estamos en la Universidad Nacional en un panel similar sobre las regalías para ciencia y tecnología, muy interesante. Es imposible asignar el tema de regalías para ciencia y tecnología. Y además más imposible es que un ministro de Hacienda lidere una reforma tributaria cuando no se han gastado las regalías. Creo que son 3 billones guardadas. 3 billones de pesos que no se han ejecutado. ¿Cómo hacemos? Y aquí tenemos 2 representantes del sector privado, de tratar de desmenuzarle el tema, esa dicotomía, porque es una dicotomía, Plan Nacional de Desarrollo,
sinónimo de regalías. Es decir, cómo avanzamos y ayudamos a aclararle al doctor Jorge Iván González, al director de planeación, que el tema de las regalías se ejecute. Todo eso es un galimatías. El tema de la mermelada nace de la reforma que hace Juan Carlos Echeverry de las regalías, que esparcir la mermelada, que le quede, que cubra todo el pan, más o menos eso. Pero en eso tenemos un problema. No sé desde el sector privado, doctora Mónica, cómo aportar, cómo debemos mejorar esa distribución de regalías, que ese es el objeto de deseo finalmente del Plan Nacional de Desarrollo. Pues yo creo que hay un tema que es muy importante en este momento y de cara al comentario que está haciendo el senador Uribe, y es que si bien es cierto, el Plan Nacional de Desarrollo no está contando con algunos recursos, pues uno da por dicho que el gobierno tiene suficientes recursos para poder hacer cosas en donde posiblemente les está cayendo el 20 que lo tienen que hacer ellos. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es un punto importante. Cuando uno ve, por ejemplo, en el sector de gas, en el sector donde nosotros estamos, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué sí le da al gas? Lo posiciona como el energético de la transición. Y eso es importante. ¿Dónde está colocando recursos el Plan Nacional de Desarrollo? Está colocando recursos de aproximadamente 28 billones para todo lo que significa proyectos de movilidad, que es importante, ¿de acuerdo? Entendiendo que realmente quiere organizar entre lo que son los vehículos que se deben transportar, que deben usar el gas para el transporte y eléctricos en la ciudad en aras de poder disminuir la descarbonización. Otro punto donde el Plan Nacional de Desarrollo está diciendo vamos a colocar recursos para poder ganar en la penetración y en la conectividad de un montón de poblaciones para tener acceso a gas, que es una tarea que también nosotros traemos muy fuerte. Entonces nosotros decimos que bueno que están colocando recursos para que pueda pasar la conectividad de algunas regiones. Recordemos que hay capitales en este país que hoy en día no están conectados al gas natural. Cúcuta, Pasto, 2 capitales colombianas que no tienen conexión al gas natural, pero hablamos que es el energético de la transición. Entonces yo creo, Fernando, que ahí hay cosas en donde uno dice, bueno, con los recursos que se tienen, ¿de acuerdo? Qué bueno que el gobierno tenga que invertir en algunas de esas cosas, porque si realmente lo vamos a hacer los privados solos, como ha sucedido en muchos de los casos, pues a uno se le convierten en proyectos no bancables y en proyectos donde uno no puede ir solo si no existe la voluntad de un Estado que quiera invertir para que eso pase. ¿Qué cosas, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo no mencione que yo creo que son importantes para una industria como esta? Los temas de infraestructura, ¿sí? Los temas de lo que significa tener, o sea, lo coloca, dice, debemos tener una infraestructura de transporte de gas, pero no dice el cómo, ni dice que hay que invertir. Y hace un rato oíamos que realmente tenemos que tener la claridad de que el país tiene la suficiente oferta de gas que respalde lo que significa el respaldo energético que Colombia requiere. Lo menciona, pero no dice cómo. Y cuando uno va y mira proyectos como la regasificadora del Pacífico, yo llevo 3 años en este sector y aquí había alguien que decía, llevamos hablando de la regasificadora creo que 8 o 9 o 10, no sé cuántos años, pues si no existe la voluntad del gobierno en decir, este proyecto se va a hacer, no es bancable, pero le vamos a invertir de esta manera, yo me voy a mover a empezar a correr consultas previas desde ya al tiempo que se va estructurando el proyecto. Son proyectos que no están pasando, son temas que no están pasando. Entonces fíjate que, por ejemplo, en esos puntos el Plan Nacional de Desarrollo no menciona esos temas. Y ahí es donde uno dice, bueno, pues ahí es donde deberíamos estar colocando recursos para que esos proyectos se hagan bancables, ¿sí? Doctor Manuel, usted que está en la región, que está en el Putumayo, allá sí que es difícil explicarles que ellos dicen, bueno, aquí hay unos pozos, aquí hay una riqueza, a nosotros nos deberían verse esta riqueza en regalías, y la gente no entiende que no se vean las obras, y es que a un alcalde, a un gobernador, acceder a las regalías es todo un drama y toda una odisea. ¿Cómo tratar digamos, de explicar o por lo menos llevarlo al Congreso, llevarlo al gobierno, de que eso tiene que ser más expedito y que las regiones verdaderamente tienen que sentir el impacto de las regalías? Sí, Fernando, es una gran pregunta. Para no quedarnos fijados en un tema, regalías, para nosotros nuestra labor es en
en el territorio y en la región, como bien lo anotas. Y nosotros hablamos es de proyectos y de beneficios. ¿Cuál es nuestro rol? Seguir generando la producción que mueve al país y que genera energía y que eleva a la gente de la pobreza. ¿Qué se hace con esos dineros? Nosotros generamos regalías y generamos impuestos, muchos impuestos. Pero no hablamos de impuestos y de regalías, que esos son cifras frías. Hablamos de proyectos, hablamos de vías, hablamos de educación, de dotación de escuelas, hablamos de pavimentación, placahuellas, acceso a agua, acceso a acueductos veredales. Eso genera historias de vida. Y hay muchas herramientas que nosotros como empresas podemos utilizar. Está obras por impuestos, está obras por regalías. Pongo ejemplos, y muchos de los que estamos aquí trabajamos en ese tema en territorio. Antes de ir a hacer un proyecto de manera muy humilde, nos sentamos con la comunidad y le preguntamos a la comunidad qué necesita. Ellos están en territorio. Nosotros llevamos 16 años en el Putumayo, pero eso es poquito para las comunidades que han estado ahí toda la vida. Entendemos cuáles son sus necesidades. Con base en esas necesidades, estructuramos proyectos. Las autoridades locales también estructuran proyectos. Nos sentamos con la comunidad y les contamos en qué van esos proyectos que ellos identificaron, cómo se están estructurando. Les contamos cuáles son nuestros proyectos, cómo nuestros proyectos también van a generar, ya hablamos, empleo y demás. Y luego convertimos esa conversación más en beneficios, no en regalías. Eso es para otros partehabientes. Nuestro rol es crearlas, seguir trabajando, seguir invirtiendo. Tenemos contratos a 30 años cada uno de los contratos. Son contratos a largo plazo. Podemos ser un puente para el Estado y las comunidades, porque afortunadamente hemos creado espacios y diálogos de transparencia y de confianza. Entonces, para redondear, te pongo 3 ejemplos para que sea más palpable. El mecanismo de obras por impuestos, ojalá continúe, hay uno similar para regalías. Nos ha permitido llegar y arreglar escuelas, dotación de escuelas, 153 escuelas el año pasado. Eso lo que hace es bajar la desnutrición infantil y bajar el hecho de que los niños se vayan de la escuela. Por el otro lado, si las comunidades identifican un corredor por donde se mueven 15,000 personas para mover sus productos, ¿cómo podemos arreglar, pavimentar, hacer placahuella para que sigan moviendo esos productos? Si las comunidades identifican que lo que requieren es un acueducto veredal, pongo un ejemplo, ahí en el Putumayo, en la Carmelita, al lado del ETCR, se está haciendo la estructuración para un acueducto veredal. Y mientras tanto, entre nosotros, otros actores de nuestros mismos pares en territorio, con nuestro socio Ecopetrol, brindamos agua a las comunidades mientras llega el acueducto. Entonces es pasar la conversación de números, regalías e impuestos a los beneficios que generan en el territorio. Senador, ¿hay alguna manera de disociar el tema Plan Nacional de Desarrollo y regalías, o eso es imposible? Porque todos sus colegas en el Congreso le hacen fila a Planeación Nacional a ver si logran tajada a través de la aprobación del Plan de Desarrollo. Yo no sé si todos, pero yo sé casi que todos. yo no. Entonces, pero lo que es importante, mire, yo creo que aquí hay varias cosas cuando oigo, nosotros hablamos de las regalías como un tema fundamental. Y yo no sé si es el gobierno el que no entiende lo importante de las regalías. Es que yo aquí no estoy hablando, digamos, cuando yo comienzo aquí hablando ahora en la primera intervención, yo no es que esté hablando algo que ustedes no sepan. Es evidente la incertidumbre, la desconfianza. Es que aquí muchas de las compañías internacionales que están aquí tienen que ir a sus casas matrices a competir por recursos para invertir. ¿Y quién va a invertir en un país con la incertidumbre que hoy está generando este gobierno? Es que aquí tenemos que saber. Entonces a mí me alegra mucho que el gobierno no ponga que quiere importar gas de Venezuela, pero lo dice, y cuando no lo dice hace todo lo posible para desestimular. Y lo mismo pasa con el petróleo, y lo mismo pasa con el carbón. Es que ahora en el primer borrador, o en el borrador que presentaron, más bien en el plan de desarrollo, querían acabar con, por ejemplo, la minería a cielo abierto de gran escala. Entonces, por ejemplo, el Cerrejón, ¿no? Y entonces resulta que estamos hablando aquí de regalías, pero resulta que es que el Cesar recibió 3.3 billones en los últimos 5 años, la Guajira 1.7, y con un articulito estaban borrando esos billones para esas regiones. Pero además hablamos de regalías,
Aquí hablando de Parex, que veo allá, 41 días cerrados Tame y Saravena porque el ELN no los deja entrar y el gobierno callado. Por favor, ¿y cuánta plata está perdiendo Arauca? ¿Cuánta plata? Los proyectos, hablando de proyectos, ¿cuántos proyectos no se pueden hacer por eso? 11.000 barriles diarios cerrados. Y entonces resulta que si queremos hablar de inversión, si queremos hablar de transición, comencemos con la seguridad jurídica y física. Y eso no se habla, es como si ese no fuera un problema. Es que lo acabamos de ver en San Vicente del Caguán. Entonces yo me pregunto qué estará pensando la gente de Emerald Energy. Entonces, ¿se van o no se van? Se van a quedar cuando están sometidos a que los invaden, los atacan y entonces el ejército tiene la orden de no entrar. Entonces yo no sé si el problema de las regalías es como que el gobierno no entiende que si desestimula este sector, lo que vas a perder un montón de plata fundamental para los proyectos. Y entonces si usted sigue después decantando, yo no sé si yo me expliqué mal, Mónica, pero cuando digo yo no digo que el sector privado tenga que pagar por cosas que el gobierno tiene que hacer. Yo lo que me refiero es que el gobierno incentiva alianzas público-privadas para entregar bienes públicos que evidentemente se pagan con el trabajo, pero entonces cambiaron las alianzas público-privadas por alianzas público-populares. Ahora es todo a las juntas de acción comunal. Ahora, bienvenido, cuando yo estaba en la alcaldía de Bogotá, como secretario promovíamos que las juntas comunitarias hicieran y comunales hicieran ciertos tipos de obras que evidentemente tienen una baja complejidad, pero es que aquí les quieren entregar las vías, las telecomunicaciones, la nutrición de los niños. ¿Qué país avanza así? Y ese es este plan de desarrollo. Y me excusan que suene, ¿no? Es decir, que suene un poco pesimista, pero nosotros para comenzar tenemos que partir de dónde estamos. Entonces uno ve, vuelvo a repetir, un plan de desarrollo carretudo, porque pocas líneas base, pocos indicadores, es muy difícil de entender, uno lo que trata, vuelvo a repito, es de tapar goles. Y aquí yo veía, por ejemplo, este es un plan de desarrollo que le apuesta al sector informal, de modo que no les gusta la minería, pero parece que no les gusta la minería formal, porque eso sí quieren es apoyar, como lo dice el plan de desarrollo, la minería ancestral. Bienvenido, yo no sé si eso es lo correcto o no, pero lo que es evidente es que lo que contamina el agua es el cianuro y el mercurio que usa la minería ancestral y mientras tanto persiguen la formal. Y así es todo en este gobierno. Entonces yo un poco lo que creo es que también tenemos que decirnos las cosas como son y decirle al gobierno las preocupaciones que hay, que además es muy difícil, porque es que a la ministra tampoco se le puede hablar. Y eso no lo digo yo solamente, lo dicen muchos de los que están aquí. Es difícil acceder al gobierno. A propósito, nos acaban de agendar la moción de censura, el debate que presentamos para la ministra de Minas el 22 de marzo, que probablemente no lo vamos a ganar porque tienen la mayoría y no vamos a sacarla con la moción. Pero lo que sí es fundamental es hacer este debate de cara a los colombianos, a esas comunidades del Putumayo o del Caquetá o de Arauca o de Norte Santander o del Cesar o de La Guajira, que hoy viven gracias a esas regalías en buena parte, porque si no tuvieran esas regalías no tendrían un centavo. Y resulta que entonces la gente no entiende que la pelea que estamos dando aquí es por defender los recursos de inversión social. Eso es lo que estamos defendiendo. Al final, ese es el propósito de toda esta pelea. Entonces yo diría que las regalías aquí, pues obviamente, ahora no podría parar con el comentario que haces de que van y piden una tajada. Yo lo que tendría que decir es, mire, el problema de las regalías es que obviamente ha habido corrupción. Y ese es otro problema. Pero entonces no porque hay corrupción hay que acabar la fuente de ingreso, es al revés, ¿no? Es estimular esa fuente de ingreso y ver cómo se ejecuta mejor. Y el gobierno lo que debería estar es diciéndonos, hablando de transición justa, es qué va a hacer, cuánto cuesta, cómo la van a lograr, y yo diría además justa para quién. ¿Justa para quién es justa esa transición? Porque además si vamos a hablar de justicia deberían, yo aquí vi a la ministra María Fernanda, que seamos justos es con María Fernanda Suárez y con Diego Mesa que comenzaron la transición energética y de pronto desde antes, pero es que aquí nos hablan como si nunca hubiera comenzado. Entonces un poco yo lo que les quiero plantear es, ojo, ojos bien abiertos, alerta, y por supuesto soy pesimista del plan de desarrollo pero optimista con el país por si acaso. Doctor Andrés. Regalías y plan de desarrollo. Bueno, varios comentarios. Uno, el tema de que la conflictividad social y temas de seguridad son del 7 de agosto para acá, pues no sé en qué país está usted, senador Uribe, pero nosotros en el sector de hidrocarburos hemos tenido problemas de seguridad, de conflictividad social por más de 15 o 20 años y las cifras están ahí, y es que más de 60 contratos están hoy en trámite de terminación precisamente porque hay problemas de orden público hace más de 20 años. Y los problemas de orden público se dan principalmente
en el hecho de que en Colombia no hemos podido lograr cerrar las brechas sociales en las regiones. Entonces, hasta que nosotros no podamos darle oportunidades de empleabilidad y oportunidades de generar riqueza a las comunidades menos favorecidas en el territorio, pues vamos a tener conflictividad. Entonces, por eso es tan importante ese principio que tiene el Plan Nacional de Desarrollo en el hecho de generar aparatos productivos en el territorio que estén por fuera del área de hidrocarburos. No podemos seguir pensando que los hidrocarburos nos van a salvar por el resto de la vida. Tenemos que empezar a pensar en otras fuentes de generación de riqueza y empleabilidad, sin querer decir bajo ninguna circunstancia que el día de mañana vamos a apagar el switch del gas y del petróleo. Estamos diciendo todo lo contrario, que vamos a apoyar todos esos contratos. Ahora, frente al tema de las regalías, que usted lo mencionaba, ahí hay un problema, y es que los municipios más pequeños del país no cuentan con las capacidades para hacer lo que mencionaba Manuel, que es crear proyectos. No saben hacer proyectos los municipios pequeños del país porque no tienen las capacidades. ¿Qué estamos haciendo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Tenemos un proyecto de inversión de 40.000 millones para los próximos 4 años para generar esas capacidades en las entidades territoriales y lograr que puedan crear esos proyectos y beneficiarse de las regalías de la minería y los hidrocarburos. Entonces, el mensaje es, aquí siempre ha habido conflictividad, aquí siempre ha habido problemas de orden público. ¿Cómo es eso que esto es nuevo a partir del 7 de agosto? No, señor, eso viene de tiempo atrás. 2, los contratos suscritos se van a respetar. 45.000 millones de pesos anuales desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos para promover esos contratos, fortaleciendo ¿qué? A la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que otorgue las licencias, a el Ministerio de Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales para que hagan el seguimiento medioambiental, y por supuesto a la Dirección Nacional de Consulta Previa para que nos ayude a destrabar los proyectos que requieren consulta previa. Entonces, la voluntad del gobierno de continuar esos 300 contratos hoy suscritos está ahí, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Jamás hemos dicho que vamos a parar la exploración y la producción de hidrocarburos. ¿Puedo responderle en qué Senador. país vivo? ¿Quiere Yo un no sé nuevo si- aplauso el senador? No, yo Adelante, lo que creo senador. es que usted es el que no sabe en qué país, cuenta en qué país vive, pero yo le voy a decir varias cosas aquí. Mire, la verdad es que yo nunca dije que eso fuera nuevo, Andrés. Eso se lo está usted inventando para responderme. Yo lo que estoy diciendo aquí, que es lo que nos importa, es lo que está pasando hoy. Y yo vivo en el país, o más bien, yo no me acordaba que yo vivía en un país donde secuestraran 77 policías, mataran 1, mataran 2 campesinos, y el ejército recibiera la orden de no ayudar. Eso es nuevo. Yo no sé si alguno de ustedes tenga recuerdo de que eso ha pasado en el pasado en Colombia. Es nuevo que 42 días esté Saravena y Tame cerrado 2 pozos y que resulta que la gente no puede ir a trabajar porque el ELN los amenaza, y entonces resulta que no hay un solo pronunciamiento del gobierno. Me pregunto yo qué está haciendo el gobierno para eso. Eso es nuevo para mí. Para mí es nuevo lo que pasó ahora en San Vicente del Caguán, no solo lo que pasó con los policías, sino que entran a destruir la propiedad privada y no hay un solo pronunciamiento, y es nuevo que el ministro del Interior diga que es un cerco humanitario y que es un pequeño problema de conflictividad social, y no que diga lo que es un atentado terrorista y un secuestro y un asesinato. Eso para mí es nuevo. Pero más que todo eso, yo lo que le quiero decir es, yo no estoy comparando con el pasado, porque es que ese no es mi trabajo. Yo lo que quiero plantear aquí es que este gobierno, yo creo que tiene invertidas las prioridades. Y si queremos hablar de conflictividad, hablemos de lo que está pasando hoy con el proyecto de sometimiento, que algo tiene que ver con esto, porque es que parte del problema de inseguridad es reivindicar a los violentos, y tiene mucho que ver lo que está pasando en zonas como Putumayo, Caquetá, para no ir muy lejos, aunque si nos vamos al norte de Santander, si nos vamos al Cauca, lo que pasa es evidentemente que tenemos unas economías ilegales que están siendo reivindicadas por este gobierno, y eso también es nuevo. Y pues no lo digo yo, lo dice el fiscal, y si quiere usted puede preguntarle a varias personas. Pero el punto central es, hablando de energías limpias, para terminar, que usted lo dijo, este plan de desarrollo le crea una nueva contribución a las energías limpias. ¿Cómo es posible? Es decir, más costos, más transferencias, más contribuciones a los que lo están tratando de hacer bien. Y hablando de una cosa, Mónica, que se me olvidó frente a lo que tú dijiste del transporte público, bienvenido que lo que subsidien, pero entiendo que van a subsidiar es el transporte eléctrico. Es decir, le están diciendo a los alcaldes que lo que van a hacer es cofinanciar el transporte eléctrico, muy bueno,
pero no el gas, por ejemplo. Entonces lo que van a crear es un incentivo perverso, porque si no les alcanza la plata para la cofinanciación del eléctrico, no se van a ir a gas, se van a ir a diésel probablemente. Entonces yo creo que el gobierno lo que le deberíamos decir es más bien, usted quiere cofinanciar en transporte público, que es un reto gigantesco, cofinancie eléctrico, y si es lo que quiere, y gas. No lo han hecho, ¿no? Está en la pelea. Sí, correcto, pero bueno. Otra de las palabras claves del Plan Nacional de Desarrollo y que tiene que ver con el sector privado es la palabra vinculante. Y es un Plan Nacional de Desarrollo que va de lo particular a lo general, no al revés. Y dicen, no, es que hemos hecho un recorrido por las regiones y mucho de la hoja de ruta que tiene el gobierno es así. Hemos estado por las regiones y las regiones diseñan sus propias necesidades y nosotros garantizamos en el Plan Nacional de Desarrollo que sean vinculantes. ¿Ustedes sí ven que esta metodología pueda funcionar, que los proyectos sean definidos por las regiones con el miedo de las regalías y los elefantes blancos, que sea, digamos, por el alcalde, el gobernador, el representante de la Cámara, el senador, que sean proyectos vinculantes que distorsionen tradicionalmente como hemos hecho los planes de desarrollo? Doctora Mónica. Pues a mí la palabra vinculante creo que a cualquier ciudadano desde el 7 de agosto nos generó a todos muchísima preocupación, Fernando. Yo creo que parte de lo que nosotros hemos tratado de tener en nuestros diálogos. Y lo mencionaba con las comunidades. Claro, en nuestros diálogos con el gobierno, con el cual nos hemos sentado a hablar en diferentes ocasiones y han tenido la apertura de recibirnos, es para nosotros el principal punto que es sustantivo es el Plan Nacional de Desarrollo, más allá que sea vinculante o no vinculante, va atado a cómo seguimos avanzando en el desarrollo de un país. Cómo reducimos brechas de pobreza en un país que después de lo que significó el COVID a nivel mundial quedó muchísimo más pobre. Y tenemos que ser conscientes que las comunidades definitivamente y que los sectores donde nosotros operamos son sectores que están mucho más afectados que otros. Entonces, para nosotros el establecer esas mesas de trabajo que históricamente han existido, en donde podemos hacer el levantamiento de la situación de las necesidades que están en esas comunidades, es el punto de partida fundamental, ¿cierto? Entender realmente qué es lo que les duele y dónde nosotros podemos generar programas en donde los podamos vincular para generar una mano de obra productiva. Nosotros, por ejemplo, desde el lado del tema de gas, cuando nos dicen vinculante, cuando decimos, oigan, vamos a trabajar con las comunidades energéticas, decimos, las comunidades energéticas, ¿eso qué es? Entendamos qué es comunidades energéticas, no es sencillo, ¿sí? Vinculante, comunidades energéticas, pues son términos que no han estado en el día a día de nuestro negocio en los últimos años. Entonces, lo que estamos tratando es de ser propositivos y de decir, lo que es una realidad es que tenemos que generar empleo y tenemos que impactar esas comunidades. Si realmente nosotros logramos que esas comunidades puedan trabajar en beneficio de proyectos que lleven a avanzar en lo que significa infraestructura, en garantizar confiabilidad, en garantizar seguridad. Por ejemplo, estamos trabajando con comunidades no solamente en educación, que era lo tradicional, estamos capacitándolas en qué significa salir a cuidar el tubo de gas, ¿sí? Y eso será una comunidad energética, capacitándolos para que realmente nos puedan acompañar en el proceso de cuidar la infraestructura, ¿cierto? Y desde ahí poder generar opciones de fuentes de trabajo totalmente distintas. Pero el tema de vinculante yo creo que es algo de lo cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Y que tenemos que seguir generando, son proyectos productivos que nos permitan a nosotros cerrar esas brechas que han existido. Y ojo con este tema, cuando ustedes miran consumo de energía, el consumo per cápita de energía en cualquier país es directamente proporcional al bienestar económico. A mayor consumo de energía, mayor bienestar económico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de qué queremos hacer en los territorios, nosotros lo que queremos es poderles brindar la posibilidad a un acceso a un energético. Y ahí es donde nosotros estamos diciendo, gas es sustantivo en esa agenda. ¿Por qué? Porque en muchas de esas zonas es una realidad que por años han pasado las infraestructuras de todos los que estamos aquí, pero que aquí, a 500 metros encontramos una señora que está cocinando a leña,
Eso es una realidad que no podemos tapar los que estamos aquí, no nos podemos tapar los ojos. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es cómo le generamos prosperidad colectiva a esa persona. ¿Cómo hacemos para poderle dar una conexión a un energético en donde realmente mejore la posibilidad de vida? Y creo que desde ahí es de donde tenemos nosotros que trabajar, desde ahí es de donde tenemos que contribuir en realmente cerrar estas brechas que existen hoy en Colombia y garantizar que somos capaces de colocar energéticos para el acceso de esas comunidades que nos permitan cerrar las brechas que hoy están. La palabra vinculante yo prefiero dejarla un poquito como en el parqueadero, porque nosotros lo que estamos diciendo es generemos posibilidades para que podamos prosperar juntos, de tal forma que si el negocio tiene la posibilidad de entrar y de impactar, pues también la gente que está alrededor, la comunidad, pueda también prosperar de manera colectiva. Doctor Manuel, ¿no puede generar frustración la palabra vinculante en las regiones? Decirle, mire, ustedes mandan cuáles son los proyectos, ustedes quieren una cancha de fútbol, pero el gobierno visualiza que es más importante un acueducto, pero como es vinculante la cancha de fútbol, va a ser un juego de frustraciones muy complicado, y más en regiones tan complejas como puede ser el Putumayo en su caso. Gracias, Fernando. Mira, yo quiero arrancar diciendo que la industria de hidrocarburos, que no es vergonzante, genera beneficio en territorio y lo genera a través de diálogo abierto, constante y transparente. Voy a agarrar la nomenclatura y la voy a colocar acá, seguramente hablarán un poco más del tema aquí el senador. En el caso nuestro particular, dentro del rol que tenemos, es el diálogo con las comunidades. Y hay muchos diálogos que ya tenemos, y permíteme enumerar 3. El primero, con los pueblos originarios, las consultas previas. Nosotros como industria nos sentamos con las comunidades étnicas, se identifican los impactos que se puedan generar a su manera de vida y a su cultura y mecanismos para mitigar esos impactos. Eso para nosotros es lo verdaderamente importante. Contar con esa licencia social donde la comunidad entiende qué vamos a hacer, nos ayuda a entender cómo podemos impactar su cosmovisión y hacemos proyectos que no lo impacten. Segundo, nuestras licencias ambientales. Nuestras licencias ambientales ya incluyen hoy en día un capítulo para mitigación, para adaptación climática. Y esa se construye también con las comunidades. Nos sentamos con las comunidades, entendemos el territorio con ellos y desarrollamos proyectos mitigando los impactos que pueda generar la actividad. Y nos vamos al Estado también. Y nos sentamos de manera voluntaria con el Estado, con la academia, con la cooperación internacional, un ejemplo, con el Fondo Humboldt. Y establecemos un estudio que nos permite a nosotros proteger el corredor andino-amazónico con la ayuda de la comunidad, recorriéndolo, siguiendo a 3 especies por 3 años, para que todos los proyectos que hagamos no generen impactos y se mitiguen esos impactos. Entonces estamos acostumbrados a hablar con las comunidades, nos sentimos cómodos aprendiendo de ellas, traemos mejores prácticas que se han hecho en otras partes, pero Colombia tiene una regulación muy sólida. Entonces, el diálogo, bienvenido, lo hacemos y lo hacemos de manera voluntaria en territorio y cumplimos la regulación y la excedemos, Fernando. Fernando, un punto que me parece importante y yo se lo he dicho al gobierno directamente es, este es un gobierno que en muchos de los puntos la conexión se supone, o el hecho de que hoy en día esté en el poder fue con el apoyo de los votos de un montón de gente de estas comunidades. Yo creo que como país, y se lo digo al gobierno cada que puedo, si uno aprovecha eso y lo convierte en una ventaja competitiva para que, contrario a lo que ha pasado históricamente, pues realmente podamos ser más ágiles, más rápidos, más eficientes, para que los proyectos de infraestructura puedan suceder, creo que es la perfecta combinación. Y yo sigo invitando desde acá para que con esa ventaja competitiva, que fue la que llevó en gran parte al gobierno nacional a estar donde hoy está, puedan poner esa ventaja al servicio de que en Colombia el desarrollo económico sea
mucho más ágil y mucho más rápido y no que vayamos en un proceso de retroceso. Doctor Miguel, ¿la palabra vinculante no es una suerte de consejo comunal? A ver, lo primero es que ¿Se presupuestos… llamaban consejos comunales? Sí, los de… Sí, pero no, perdón, dos cosas diferentes. ¿No son parientes? Pues son parientes en que las dos son participación ciudadana, pero a ver, lo primero es que presupuestos participativos ha habido desde hace muchos años, es decir, ese es un esfuerzo que ha hecho la democracia colombiana para que las prioridades se definan con la gente, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es esta movilización de recursos y política que hizo este gobierno, diciendo pues que iba a ser unos mega encuentros vinculantes que además van a, como en muchas otras cosas, a frustrar esas expectativas. Es evidente que ahí se crean muchas expectativas que este gobierno no va a cumplir y difícilmente las va a cumplir porque además no tiene la capacidad para hacerlo. El reto más grande, aquí de pronto varios han podido estar o cerca o en el sector público, el principal reto del sector público es ese, es la ejecución. Hablar carreta es facilísimo, ejecutar soluciones es muy difícil y ese es el gran reto que tiene este gobierno. Cuando yo hablo de que no tiene indicadores, además también quisiera hacer referencia al tema de las metas. En administración pública, cuando uno hace estos planes de desarrollo, uno lo que trata es de asociar las metas al plan plurianual de inversiones, que eso finalmente se traduce en presupuesto. Lo que usted dice y no tiene plata, no existe. Y aquí hay mucha cosa de esa, mucha cosa que el gobierno lanza y dice y no tiene plata, si no tiene plata no la van a hacer. Un ejemplo, no relacionado con el sector, pero por ejemplo, hace unos meses estuvo el presidente en Norte Santander, en el Catatumbo, y dijo aquí voy a hacer la Universidad del Tarra. Hace una semana estuvo en Soacha, dijo aquí voy a hacer la Universidad de Soacha. ¿Cuántas universidades tienen las metas este gobierno en ese plan de desarrollo? Cero. No hay plata para eso, esa no es la prioridad. Va en el discurso sí, en la ejecución no. Y buena parte de la pregunta que usted hace es, yo creo que a las comunidades les va a pasar eso, este gobierno es hábil para responder, para decir, para proponer, y como digo yo, pues Petro a cada problema le tiene un discurso, pero no una solución. Y lo que creo fundamentalmente aquí es que evidentemente, qué bueno que trabajen con la comunidad, eso yo lo reconozco, eso lo agradezco, eso lo reivindico, bien, eso está muy bien. El problema es que evidentemente no van a aterrizar lo que aquí están diciendo. Ahora, yo quisiera aprovechar, porque supongo que esta es de las últimas intervenciones, yo quiero contarles además, a ver, para que salga en La República mañana, a ver si alcanzamos. Es columnista de La República, ¿no? A ver, muy honrado de tener ese espacio. Pero la verdad es que me acaban de admitir la demanda contra la reforma tributaria en la Corte Constitucional. Acaba de salir el auto donde yo presenté una demanda por vicios de procedimiento. Usted recuerda que lo hablamos también en la FM. Yo presenté, cuando estuve en ese debate de la reforma tributaria, que aquí todos todos están afectados por esa reforma, y no solo este sector, sino lo que implica y lo que se deriva. Yo insistí mucho en el pupitrazo, en que nos pasaron como una aplanadora, y presenté 4 cargos, de los 4, 3 fueron admitidos. Básicamente el primero es que no se violó el debate democrático, no nos permitieron dar ese debate. Aquí muchos incluso nos levantaban la mano y decían déjennos hablar, y el gobierno y la coalición de gobierno o la presidencia no los dejaba. El segundo es que las proposiciones no se debatieron, y las ponencias, como nos va a pasar con el plan de desarrollo, ya lo verán, es que presentaban una ponencia de 300 páginas y al día y medio, cuando nadie la había leído, la pupitreaban, y nosotros tratando de evitar para que la gente entendiera que estaba votando, la votaban. Y el último es que en la conciliación incluyeron, no nos quisieron incluir a la oposición como lo exige la ley quinta, pero además como lo pedimos. Entonces, eso creo que es importante, porque al final yo sí quiero decir que yo confío en el Estado de Derecho, y yo confío en que hoy, cuando a veces uno no ve una luz al final del túnel, cada vez veo más la esperanza en las Cortes. Es más, acaba de pasar una cosa buena aquí en Cartagena, y es que le dieron, absolvieron a Judith Pinedo y a la señora el Hayek, y yo creo que esos pequeños actos de justicia empiezan a dar esperanza. Yo espero que pase lo mismo con otros en la reforma tributaria y en otros temas similares. Doctor Andrés, vinculante, nos quedan 7 minuticos de conclusión y despedida. Le voy a hablar de vinculante en el sector de hidrocarburos con datos, para que la oposición se pueda ir con esos datos y no nos diga que es carreta. 1. Estrategia territorial de hidrocarburos que viene de varios gobiernos atrás,
tiene una inversión histórica para los próximos 4 años. Se venían destinando únicamente 20.000 millones. La estrategia territorial de hidrocarburos es la que acompaña a las empresas como la de Manuel en viabilizar esos contratos. Vamos a doblar ese presupuesto para los próximos 4 años con 40.000 millones. Entonces, 1. 2, vamos a construir sobre lo construido, y ahí está la ministra María Fernanda y por ahí andaba el viceministro Miguel. Destinamos, la ministra acaba de sacar una resolución a través de la cual le delega funciones en temas de eólico, geotermia e hidrógeno a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que nosotros empecemos a hacer los estudios que se requieren para saber en qué partes del país hay potencial de geotermia, hay potencial de hidrógeno y hay potencial eólico. Cifras: 220.000 millones de pesos en cada uno de los 4 años de este gobierno. Más cifras. Dice el Plan Nacional de Desarrollo que los hidrocarburos se mantendrán, pero habrá que cuidar el medio ambiente. 45.000 millones de pesos para los próximos 4 años para hacer estudios hidrogeológicos y determinar si se afectan o no las cuencas hidrográficas del país con las actividades de hidrocarburos. 40.000 millones de pesos también para poder apoyar a las corporaciones autónomas regionales y a la ANLA en las licencias ambientales. Y nos hemos reunido, y Manuel es testigo de ello, está Rafael y está también Felipe en primera fila, nos hemos reunido con cada uno de ellos y les hemos dicho qué necesitan en cada uno de sus contratos para nosotros sentarnos con la ANLA y con las comunidades, y Mónica lo decía muy bien, contamos con el apoyo popular y con ese apoyo popular vamos a lograr viabilizar esos contratos que están hoy suscritos en materia de hidrocarburos. Y una última cosa, antes de que se acabara el gobierno anterior, en julio, el ministro Mesa sacó la ruta de eólico offshore. Nosotros esperamos que a finales de este año o en el próximo año se saque esa subasta, y quien va a fungir como administrador de esa subasta es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Si eso no es construir sobre lo construido, entonces no sé qué es. Muchas gracias. Digamos, se nos acaba el tiempo y yo quería concluir con un tema, y después de escucharlos digamos, un panel muy bien conformado del gobierno, del legislativo y por supuesto los empresarios, y es que nadie, si no somos optimistas todos, digamos, este tema se va a pique. Nadie, ningún empresario se levanta a ver cómo quiebra la empresa o cómo elimina empleo, no, digamos, hay una razón de ser para ser empresa, que es ser optimista, y finalmente la incertidumbre solamente se ahuyenta si hay optimismo. Obviamente tiene que haber valores para ser optimista, y que este plan de desarrollo verdaderamente como que enderece un poco el camino de la incertidumbre que es el que se ha sembrado. Y otra cosa muy importante, y es que cuando uno oye que el cambio por el cambio no es destruir, ¿no? El cambio es, porque se ha vuelto como la destrucción sinónimo de cambio, que todo es malo y hay que destruirlo. Y a mí se me parece que ese es como el tema que hay que apretarle al gobierno, y es que, hombre, las cosas han venido funcionando, este es un mercado importante, somos una economía de unos 300.000 millones de dólares que hemos venido creciendo sostenidamente, y que algo tenemos que estar haciendo bien en el sector salud, en el sector minero energético, y que sobre ese tema positivo es que tenemos que construir. Andrés. Una cosa que olvidé mencionar, que me parece muy importante y que me parece que va a elevar el optimismo del auditorio. En los últimos 4 años ha habido 30 avisos de descubrimiento. Los avisos de descubrimiento no implica que se incorporan a reservas, esas solo se incorpora a reserva cuando hay una declaratoria de comercialidad. De esos 30 avisos de descubrimiento de los últimos 4 años, 21 han sido en gas. Y hubo otro tema que también se me olvidó mencionar. En CERAWIC nos reunimos con Petrobras, Shell y Anadarko. Los 3 le confirmaron al gobierno del presidente Petro y al gobierno de la ministra Irene Vélez, que los planes de exploración en el Caribe colombiano, donde hay un potencial de más de 20 TCFs, se mantienen para el año
2023, 2024 y 2025. Entonces yo creo que la confianza está ahí, los mensajes están, entonces quería finalizar con ese mensaje. Gracias. Senador Iba. Sí, rápidamente decirle a Andrés que esto no es personal, ¿no? Él cada vez que me responde y que la oposición, no, esto no es un debate personal. Yo lo que le quería decir es, primero que ahora dice él con un gran orgullo y me alegra que construir sobre lo construido. Eso es como ser honesto. Uno no le puede agradecer a un político ni que sea honesto ni que construya sobre lo construido. Es como lo obvio. Aquí lo que nos tiene es que dar la certeza de que no van a destruir lo construido. Y usted lo está diciendo. Y yo quiero decir aquí que la oposición, nosotros creemos en que hay que hacer ajustes y mejoras. Obvio, yo no defiendo el status quo, yo no defiendo el pasado. Yo creo que hay que hacer muchísimos cambios. Lo que tenemos que evitar es que esos cambios sean para destruir. Lo que hay que evitar es que esos cambios se construyan sobre diagnósticos falsos. Es que a uno no le pueden decir que hay que modificar el sistema de la salud cuando el sistema de la salud es el peor del mundo. Falso. A uno no le pueden decir que uno puede no firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo porque tiene reservas para cuando no tiene reservas. Esas son las cosas que no podemos aceptar aquí. Entonces, cambio queremos, como dice usted, cambio para mejorar. Entonces yo diría, aquí lo que es importante es que no utilicen la estrategia, no usen el cambio como estrategia, sino como propósito, sería la invitación que le hago. Y al final, pues usted me dice que yo me voy con las cifras, anotaré y nos vemos en 1, en 2, en 3 años. Yo lo que espero es que lo hagan, porque el compromiso tienen los que tanto criticaron, ahora tienen, hacer oposición es fácil, ¿no? Bueno, ojo, es fácil a los gobiernos anteriores, de verdad que ahora está muy difícil hacer oposición y la verdad es que esto sí ya es más complejo, pero en general es fácil hacer oposición, pero lo que es jodido, es administrar. Entonces, bueno, les tocó que nos demuestren cómo es que se hace. Gracias, senador. Muchas gracias a todos, doctora Mónica, doctor Manuel, doctor Andrés, y gracias a ustedes.